Hola, soy Caterina Humada y a continuación voy a hacer una breve presentación sobre este artículo de revisión que fue publicado el año 2020, en donde se unieron todas las directrices del Colegio de Ginecólogos y Obstetras de Francia y de la Sociedad de Infectología del mismo país. Respecto a la enfermedad inflamatoria pélvica, su diagnóstico, manejo, pronóstico, etc. La enfermedad inflamatoria pélvica corresponde a la inflamación del tracto genital superior, la cual puede incluso comprometer las estructuras circundantes a este, y se sabe que es secundario a una infección ascendente desde el tracto genital inferior. Por tanto, se van a incluir las endometritis, las miometritis, salpingitis o foritis, y las parametritis incluso, que sobre todo se refiere a la inflamación del ligamento ancho, los abscesos tubováricos y en caso de rotura de estos, peritonitis. En cuanto a la epidemiología, estos datos no fueron recabados desde el artículo de revisión, pero sí fueron revisados desde la última literatura de Estados Unidos y se dice que hay una prevalencia en ese país de aproximadamente el 4% y que afecta principalmente a mujeres jóvenes entre 15 y 25 años, que por lo tanto se encuentran en edad reproductiva y con actividad sexual activa. Los factores de riesgo son múltiples. Como en todas las patologías en medicina, el antecedente de una enfermedad inflamatoria pélvica es un factor de riesgo, pero ahí hay que tener una salvedad porque como vamos a ver al final de la presentación, existe también el riesgo de que posterior a una enfermedad inflamatoria pélvica quede como secuela el dolor pélvico crónico. Entonces allí está, digamos, el desafío de saber diferenciar entre que una paciente está con dolor pélvico crónico por una enfermedad inflamatoria pélvica previa o bien está cursando un nuevo episodio de enfermedad inflamatoria pélvica. ¿Ya? Dentro de otros factores de riesgo está el inicio de actividad sexual a edad temprana. Se dice que alrededor de los 15 años se considera factor de riesgo. Múltiples parejas sexuales, mayor o igual a 4 en los últimos 6 meses. La edad, como vimos recién, mujeres jóvenes entre 15 y 25 años corresponde a un factor de riesgo. No usar método anticonceptivo de barrera, ya sea preservativos para genitales masculinos o femeninos. La infección por Neisseria gonorrea o Clamidia trachomatis, porque vamos a ver a continuación qué son las principales etiologías asociadas a esta patología. También va a ser un factor de riesgo las primeras 3 semanas posterior a la instalación de un dispositivo intrauterino y las vaginosis bacterianas. Entonces, como mencionaba recién, dentro de la etiología, el 85% se sabe que es por enfermedad de transmisión sexual, siendo los factores de riesgo para tener una enfermedad de transmisión sexual los que se enuncian en el cuadro inferior, que básicamente tienen que ver con todas las conductas sexuales de riesgo. ¿Ya? Otras etiologías está el dispositivo intrauterino, pero como mencioné, el mayor riesgo está a las 3 semanas posterior a la inserción de este, la biopsia endometrial y los abortos. En cuanto a la microbiología, si el cuadro de enfermedad inflamatoria pélvica está causado por una infección de transmisión sexual, entonces, los principales agentes son Neisseria gonorrea, Clamidia trachomatis y también se ha descrito Mycoplasma genitalium. Si la etiología es dispositivo intrauterino, entonces el microorganismo más probable cambia y es Actinomyces israelí. Y si no es ninguna de estas dos etiologías, pudiese ser cualquier anaerobio que esté colonizando la vía genital inferior y que haya ascendido. Sin embargo, lo importante a entender en este punto es que independiente del patógeno iniciador de la enfermedad inflamatoria pélvica, este cuadro siempre debe ser considerado una infección polimicrobiana y eso es lo que justifica también el manejo antibiótico que se da. En la clínica, los síntomas no son específicos y principalmente están dados por dolor pélvico, que suele ser bilateral, y la mayoría de las veces cuando las pacientes consultan es cuando ya han pasado 4 días con este dolor. También se describe que el dolor se desencadena y es mayor de 3 a 4 días posterior a la menstruación. Otros síntomas podrían ser leucorrea, que también puede estar en el contexto de una vaginosis bacteriana asociada, sangrado uterino normal, dispareunia, síntomas urinarios bajos y dolor en hipocondrio derecho. ¿Por qué el dolor en hipocondrio derecho? Porque se ha visto que además de poder comprometer las estructuras que están bien circundantes al aparato genital superior, también se puede generar una inflamación de la cápsula hepática. Entonces se genera una peripatitis que desencadenaría este dolor en hipocondrio derecho.
El diagnóstico entonces es básicamente clínico. Primero la anamnesis, considerar los factores de riesgo, evaluar bien los síntomas, haciendo harto hincapié en el dolor hipogástrico que les describía recientemente. Al examen físico general, principalmente vamos a buscar signos de compromiso sistémico para ver si estamos frente, por ejemplo, a un absceso tubovárico que se perforó y está generando una peritonitis pélvica. A nivel del examen físico ginecológico, lo más importante es la especuloscopía y el tacto vaginal bimanual. En la especuloscopía se va a poder constatar leucorrea con o sin signos de inflamación. Puede haber incluso salida de flujo purulento por OCE y también puede haber un cuello que tenga como un tinte cianótico, como se ve en la imagen superior. Pero lejos lo más importante es el tacto vaginal bimanual, porque como vamos a ver en unas diapositivas más, están los hallazgos a esta maniobra dentro de los criterios diagnósticos principales de la enfermedad inflamatoria pélvica. ¿Ya? ¿Cuáles van a ser los hallazgos? Pueden ser múltiples, pero los principales son dolor a la movilización del cuello, se puede incluso percibir los fondos de sacos uterinos ocupados por material purulento, puede haber aumento de volumen y gran sensibilidad a la palpación de este fondo de saco, el útero se puede sentir adherido a otras estructuras en caso de enfermedad inflamatoria pélvica ya más crónica, e incluso se pudiese palpar tumoraciones anexiales. Otras aristas del diagnóstico son los exámenes de laboratorio, que siempre es importante descartar un embarazo, porque perfectamente esto podría corresponder más bien a un embarazo ectópico, por ejemplo, y que eso esté generando dolor abdominal, entonces importante descartarlo. Y también está considerado las TAN, que son estas pruebas de amplificación de ácidos nucleicos para la Neisseria gonorrea y la Chlamydia trachomatis, que se pudiese solicitar en las pacientes que se tenga alta sospecha de que la etiología es la infección de transmisión sexual. Si esa es la sospecha y se toma este examen, preferentemente se debiese también solicitar exámenes de otras infecciones de transmisión sexual. Por ejemplo, viruela B, C, VIH y por supuesto pedir un BRL para descartar sífilis, ¿ya? Porque la idea es que el manejo sea lo más integral posible y en caso de que la etiología sea una infección de transmisión sexual, no solo tratar a la paciente, sino que también tratar a sus parejas sexuales. Otra parte del diagnóstico es la ecografía transvaginal, que si bien no contribuye mucho a la enfermedad inflamatoria pélvica, que no está complicada porque tiene baja sensibilidad y especificidad, sí aporta mayor información cuando la enfermedad inflamatoria pélvica se complica con la presencia de algún absceso tubovárico, sobre todo cuando sufre alguna rotura y genera peritonitis pélvica, y también va a ayudarnos a realizar diagnósticos diferenciales. Y también se encuentra la laparoscopía, la cual sería el gol estándar, porque se visualizaría de forma directa el aparato genital superior. Sin embargo, es una técnica más invasiva y que en realidad el costo-beneficio no se justifica para estar dentro del algoritmo diagnóstico sí o sí. Entonces, la CDC, el año 2021, describe estos criterios diagnósticos y destaco al lado izquierdo los criterios mínimos, que son los que vamos a encontrar sobre todo al examen físico ginecológico con el tacto vaginal bimanual. La hipersensibilidad abdominal baja, anexia uterina y también la hipersensibilidad al movilizar el cuello. Otros criterios también va a ser la fiebre, la presencia de exudado por OCE, la elevación de parámetros inflamatorios, la identificación de Neisseria o clamidia, los exámenes de laboratorio y otros hallazgos que son mucho más específicos y que sí o sí nos van a hacer el diagnóstico, pero se van a necesitar imágenes, etcétera. Entonces, la CDC en realidad lo que recomienda es que el tratamiento empírico debiese iniciarse en mujeres jóvenes con actividad sexual activa y o que tengan riesgo de contraer infección de transmisión sexual si es que experimentan dolor pélvico y alguno de los criterios mínimos que recién les mencioné, sensibilidad al movimiento cervical, sensibilidad uterina o sensibilidad anexial. Ante esos hallazgos se debiese iniciar el tratamiento empírico y este va a variar dependiendo de si es una enfermedad inflamatoria pélvica no complicada o complicada. Si la enfermedad inflamatoria pélvica no es complicada, el manejo incluso se pudiese hacer de forma ambulatoria, con ceftriaxona 500 miligramos intramuscular en dosis única y doxiciclina 100 miligramos cada 12 y metronidazol 500 miligramos cada 12 también, vía oral ambos por 14 días.
En cambio, si el manejo no se puede hacer de forma ambulatoria, por algunos criterios que vamos a ver en la diapositiva siguiente, el manejo se debe hacer de forma hospitalaria y lo que se modifica es solamente la dosis de la ceftriaxona, que sería 1 gramo al día endovenosa. Se mantiene la doxiciclina y la metronidazol por la misma posología, se puede modificar a vía endovenosa o también incluso se puede hacer vía oral, pero lo importante es que se debe sí o sí completar los 14 días de tratamiento antibiótico. Y en caso de que mujeres sean tratadas de forma ambulatoria, estas deben ser controladas de 3 a 5 días después del manejo inicial para poder verificar que la clínica vaya mejorando, que esté tolerando bien los antibióticos vía oral, que esté con la adherencia adecuada al tratamiento y por tanto tener la certeza de que se van a completar los 14 días de tratamiento de forma óptima y se va a resolver el cuadro. ¿Cuáles son los criterios de peritalización? Todas las pacientes embarazadas con esta patología deben ser hospitalizadas. Pacientes que no responden al tratamiento antibiótico viral tras 72 horas, que es lo que les mencionaba recién. Pacientes con mala tolerancia a la terapia oral o que simplemente no son autovalentes o no tienen acceso a servicios de salud de forma rápida. Pacientes que tengan dolor severo, fiebre muy alta, náuseas, vómitos importantes, presencia de abscesos tubováricos o peritonitis, o en casos en que no se pueda descartar una urgencia quirúrgica. Surge la duda de si a las pacientes que tengan la infección por VIH deben ser hospitalizadas sí o sí. Lo que ha demostrado la evidencia es que no, ya que no se ha descrito que tenga mayor incidencia de abscesos tubováricos, rotura de estos y consecuente peritonitis, sino que solamente elevan un poco más los parámetros inflamatorios, tienden a tener un poco más de fiebre y muchas veces requieren algún recambio de antibiótico, pero eso no justifica el que sí o sí de entrada estas pacientes deban ser hospitalizadas. Tiene que ser evaluado caso a caso. Si la enfermedad inflamatoria pélvica es complicada, o sea, si tiene un absceso tubovárico y este incluso se pudo haber roto, el manejo es hospitalario sí o sí y va a ser con las mismas dosis que les mencioné recientemente, exactamente las mismas. Y la ceftriaxona se va a mantener endovenosa hasta que haya una mejoría clínica, con la ausencia de fiebre, descenso de los parámetros inflamatorios, descenso del dolor. Y allí se puede hacer el traslapio bioral con doxiciclina y metronidazol en exactamente las mismas dosis, y lo importante es que se deben completar 14 días desde iniciado el tratamiento antibiótico. Este es el régimen alternativo en caso de que haya hipersensibilidad a cefalosporina. Se puede utilizar ampicilina sulbactam más doxiciclina o bien utilizar clindamicina más gentamicina en las dosis que allí les menciono. ¿Por qué es importante hacer un diagnóstico oportuno y manejar de forma precoz con la antibiótico-terapia profiláctica, empírica, perdón, a las pacientes con enfermedad inflamatoria pélvica? Es por las secuelas que esta patología puede generar. La mayoría de las secuelas son dolor pélvico crónico, que es lo que les mencionaba al principio de la presentación. La segunda en frecuencia es la infertilidad, la cual se ha visto que aumenta su incidencia a medida que más episodios tiene una misma persona de enfermedad inflamatoria pélvica. Y también la otra secuela más importante es el embarazo ectópico. Profilaxis, ¿cuándo dar? Eh, la verdad es que solo está descrito que siempre se debiese dar antibiótico terapia profiláctica para prevenir una enfermedad inflamatoria pélvica previo a un parto vía cesárea. Y para esto se utiliza cefazolina en 2 gramos endovenoso en dosis única a pasar 30 minutos antes de realizar la incisión. Y en caso de que haya hipersensibilidad, utilizar clindamicina 900 miligramos, que se pasa un poco más lento en 1 hora, previo a la incisión también. ¿Ya? Eso es lo único que ha demostrado evidencia. En cuanto a si es necesario dar profilaxis antibiótica previo a una histerosalpingografía o previo a la inserción del dispositivo intrauterino, la verdad es que no. No hay evidencia que lo sustente, así que no está indicado. Y por último, el seguimiento. Se sabe que un 15 a 20% de las pacientes tienen recurrencia de enfermedad inflamatoria pélvica, pero lo único que ha demostrado certeza de la necesidad de seguimiento es aquella enfermedad inflamatoria pélvica que está asociada a una infección de transmisión sexual. Y el seguimiento básicamente va a ser a los 3-6 meses después del tratamiento de la enfermedad inflamatoria pélvica para
objetivar si la infección de transmisión sexual fue posible de ser eliminada o si se mantiene persistentemente o bien si la paciente está con una reinfección. Si la enfermedad inflamatoria pélvica está dada por una etiología distinta a una infección de transmisión sexual, no se justifica realizar ningún tipo de seguimiento. Y por último, un anexo breve sobre la endometritis puerperal. Sabemos que durante el puerperio se puede generar esta patología que se caracteriza por un dolor pélvico asociado a fiebre y loquios malolientes, lo cual al examen físico se va a ver sospechado por una inducción de dolor uterino marcada a la palpación de este vía abdominal. Y el tratamiento básicamente es con amoxicilado clavulánico en 3-6 gramos al día, ya sea vía oral o endovenoso. Y lo importante de entender es que el tratamiento se tiene que mantener al menos 48 horas después del cese del cuadro febril y después de que ya no se logra inducir un dolor uterino que es el que nos hizo primeramente sospechar de esta patología. Si tras 3 días de tratamiento antibiótico en estas dosis óptimas no se logra mejoría clínica, entonces se recomienda realizar algún estudio imagenológico en búsqueda de otras complicaciones y diagnósticos diferenciales. Entonces, como conclusión, después de analizar esta revisión bibliográfica, podemos decir que el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad inflamatoria pélvica requiere exámenes simples. Primeramente requiere una sospecha clínica, ¿cierto? Basada en los factores de riesgo, la anamnesis. Luego exámenes simples, examen físico, la ecografía pélvica que se puede asociar y las muestras endocervicales de prueba bacteriológica. Y si esto se asocia a una triple terapia antibiótica, eh, puede dar excelentes resultados y por tanto evitar las próximas secuelas que se han descrito. Eso ha sido mi presentación. Muchas gracias.